Muchas gracias. Como que me escogieron a mí las horas críticas. Ayer me tocó la última conferencia y hoy me toca la de después del mediodía. Bueno, la idea es hacer una revisión hoy de las alteraciones congénitas y adquiridas del fibrinógeno y específicamente el uso de concentrado de fibrinógeno en el manejo de estas entidades, la indicación de la utilización de concentrado de fibrinógeno. Las alteraciones congénitas del fibrinógeno hacen parte de un capítulo que se llama deficiencias raras de los factores de coagulación. Dentro de ese capítulo tenemos unas menos raras, como son la deficiencia del factor 11, la deficiencia del factor 7. El fibrinógeno corresponde más o menos al 8% de todas esas deficiencias raras de la coagulación. La estructura del fibrinógeno es un hexámero compuesto de 2 copias idénticas de 3 polipéptidos. Se sintetiza en el hígado y su concentración normal en plasma está entre 1.5 a 4.5 gramos por litro y la vida media es de alrededor de 4 días. El fibrinógeno desempeña un papel fundamental en el proceso de coagulación y en la agregación plaquetaria a través de su conversión de fibrina. La unión entre fibrinógeno, plaquetas y factor 13 van a ser los responsables de desarrollar ya un coágulo estable. Es el primer factor que alcanza niveles críticos en la hemorragia masiva y en la hemodilución, y es por eso que vamos a hablar mucho de fibrinógeno siempre que hablemos de cirugía cardíaca, siempre que hablemos de trauma, siempre que hablemos de hemorragias severas, de hemorragia obstétrica. Por eso el fibrinógeno juega un papel tan importante, porque es el primero en llegar a tener niveles críticos. Es el sustrato procoagulante más importante para la acción de la protrombina y para la formación de la fibrina. El factor 13 es el responsable de la reticulación de las fibras que soportan la estabilidad del coágulo. Entrando ya en el tema de los desórdenes congénitos del fibrinógeno, tenemos que los desórdenes congénitos se clasifican en tipo 1 y tipo 2. Los desórdenes tipo 1 son los desórdenes de tipo cuantitativo, como la afibrinogenemia y la hipofibrinogenemia. Y los tipo 2 son los de tipo cualitativo, donde está la disfibrogenemia y la hipodisfibrogenemia. La transmisión de los desórdenes de tipo cuantitativo de los tipo 1 es principalmente de tipo recesivo, mientras que las de tipo cualitativo tienen una transmisión que es dominante. Ahí vemos estos desórdenes congénitos del fibrinógeno están dados por 3 mutaciones diferentes. Ahí vemos la que corresponde a cada variedad. En afibrinogenemia es importante tener en cuenta que hay un porcentaje significativo de pacientes que van a tener el antecedente de consanguinidad de los padres. La frecuencia de estas diferentes variedades es un poquito más alta en la hipodisfibrogenemia, que es algo más de un paciente por cada 1.000.000 de personas, mientras que en la fibrinogenemia y la disfibrogenemia anda alrededor de 1 por 1.000.000. Para sospechar el diagnóstico, pues tenemos que los niveles de fibrinógeno en la afibrinogenemia van a estar menores de 1 gramo por litro hasta llegar en ocasiones a
hacer ausencia total del fibrinógeno. En la hipofibrinogenemia y la hipodisfibrogenemia tenemos niveles que oscilan entre 0.1 a 1.5 gramos por litro, y en la disfibrogenemia puede tener niveles alrededor de niveles normales entre 1.5 y 3.5 gramos por litro. Aquí vemos las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son más o menos parecidas para las diferentes variedades de los síndromes congénitos del fibrinógeno, pero la afibrinogenemia va a ser la que más manifestaciones da en los pacientes. Y podríamos decir que como que la marca de la enfermedad viene a ser el sangrado persistente de muñón umbilical. Estos recién nacidos se caracterizan por un sangrado, a pesar de ligarle el cordón varias veces, el cordón sigue y persiste sangrando, y en muchos pacientes, en esta serie de pacientes presentada en Irán, más del 80% de los pacientes con afibrinogenemia se manifestaron con sangrado persistente del muñón umbilical. La otra manifestación muy frecuente son los sangrados de piel, las equimosis. También en un rango del 70% tenemos hematomas musculares, tenemos epístasis, tenemos sangrado de mucosa oral, tenemos menorragia. Y ya un poco menos frecuente, alrededor del 50% de presentación de hemartrosis, y ya más raro manifestaciones de sangrado a nivel del sistema nervioso central o sangrados gastrointestinales. Otras manifestaciones clínicas menos frecuentes pues van a estar la tendencia aumentada de sangrado. Dentro de este grupo de tendencia aumentada del sangrado del paciente tenemos el sangrado posterior a punciones venosas. Estos niños con frecuencia vemos que los puncionan y por esa punción siguen sangrando durante varios días. Sangrados posterior a exodoncia, sangrados posquirúrgicos y sangrados ginecostétricos, que vamos a hablar más adelante más en detalle. Manifestaciones de tipo no hemorrágico: está el dolor óseo, que es muy característico, secundario a quistes óseos y secundario a la remodelación trabecular que se produce en el hueso. Ruptura espontánea de vaso, a abortos recurrentes. Eso con respecto a la afibrinogenemia. En cuanto a la hipodisfibrogenemia, pues hay que decir que la mayoría de estos pacientes de hipodisfibrogenemia van a ser asintomáticos, pero algunos pueden presentar algunas de estas manifestaciones que hemos dicho. Ya hablamos de las manifestaciones en la mujer. Esta diapositiva para presentarles este trabajo que fue publicado en Hemofilia, un trabajo interesante en cuanto a lo que es la manifestación en la mujer. Se hizo seguimiento de 20 embarazos, de los cuales de esos 20 embarazos 6 llegaron a éxito con recién nacido vivo, y pues esos 6 fueron manejados profilácticamente con fibrinógeno, con concentrado de fibrinógeno durante la gestación. Los demás, 12 terminaron en abortos y 2 en muerte perinatal. En cuanto a la disfibrogenemia, más o menos el 50% de los pacientes de disfibrogenemia pueden ser asintomáticos, y los que presentan síntomas está metrorragia en un 30%, manifestaciones cutáneas en un 20%, sangrados por parto en un 13% y epistasis 7%. Las manifestaciones trombóticas, aunque se pueden presentar tanto en la afibrinogenemia como en la disfibrogenemia, pues las vamos a ver un poquito más frecuente en la disfibrogenemia. Este fenómeno de hipercoagulabilidad del paciente con deficiencia de difibrinógeno pues ha sido siempre bien llamativo, ha sido estudiado. Al final no conocemos realmente la fisiopatología de esta tendencia a la hipercoagulabilidad. Se especula
que es debido a un exceso de trombina circulante. Al no haber fibrinógeno o al tener el fibrinógeno esa disfunción, entonces la trombina no va a tener cómo hacer su acción y se va acumulando, y en exceso de trombina podría llevar a que estos pacientes presenten esa tendencia alta a hipercoagulabilidad. Los pacientes que presentan trombosis, lo más frecuente es trombosis venosa profunda. En segundo lugar está la trombosis, el tromboembolismo pulmonar, la trombosis arterial. 30% de los pacientes de disfibrogenemia a la edad de 50 años van a haber tenido alguna manifestación de este tipo trombótico. 31% de esos pacientes que hacen trombosis generalmente va a estar asociada a un proceso quirúrgico, a un parto o a trauma. Otro estudio interesante es este, que presentó 33 pacientes de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y de ese grupo de 33 pacientes, 5, la etiología era precisamente afibrinogenemia. ¿Cómo hacer el diagnóstico de estas entidades congénitas? Entonces, en primer lugar está el fenotipo clínico, o sea, este cuadro clínico que hemos venido hablando, y en segundo lugar está el fenotipo biológico, que está determinado por los tiempos de coagulación, por los niveles de fibrinógeno, ya sea mediante los ensayos funcionales por ELISA, o los ensayos antigénicos por ELISA, o los ensayos funcionales de Klaus. Y además, ayudados con la tromboelastrografía y la tromboelastometría, la rotacional de Rotem. Entonces, en el caso de la afibrinogenemia, vamos a tener unos tiempos de coagulación todos muy prolongados, y además tanto el ensayo funcional como el ensayo antigénico van en ambos casos a tener un fibrinógeno prácticamente indetectable, como decíamos al principio, menos de 0.1 gramos por litro. En la hipofibrinogénemia vamos a tener unos tiempos de coagulación que pueden presentarse de forma variable, prolongados, con una disminución proporcional a esos niveles de fibrinógeno que hablábamos, entre 0.1 y 1.5 gramos por litro. Y en la disfibrogenemia vamos a tener unos tiempos de coagulación prolongados en forma variable o muy prolongados, y una prueba antigénica de fibrinógeno por ELISA normal con una prueba de Klaus funcional la antigénica normal o aumentada y la funcional en un nivel bajo. Pasando a la etiología de las disfibrogenemias, de las hipofibrinogénemias de tipo adquirido, entonces tenemos aquí una listica bien larga, puede ser mediante 5 mecanismos diferentes. El primer mecanismo es por aumento de las pérdidas o por hemodilución. Ahí tenemos entidades bien importantes como son la hemorragia masiva, la cirugía, el trauma, transfusiones, hemodilución por la utilización de expansores de volumen. El segundo mecanismo es por consumo o por coagulación intravascular diseminada, y en ese grupo vamos a tener complicaciones obstétricas, neoplasias malignas, sepsis, quemaduras o toxinas de serpiente. El tercer grupo son las hiperfibrinolisis, el aumento de la fibrinolisis, que la vemos en casos de hemorragia obstétrica,
en casos de cirugía cardiopulmonar, en cirugía hepática o traumatismo mayor. También está la síntesis deficiente de fibrinógeno, como ocurre en las enfermedades hepáticas como la cirrosis, y la formación de anticuerpos, un proceso autoinmune que se presenta en la gamapatía monoclonal, en el mieloma, en la enfermedad autoinmune como el lupus o en la miopatía mitocondrial. Dentro de todas estas adquiridas, que pues siempre son muy variadas, yo escogí esta de la hemorragia obstétrica como para ponerla de ejemplo. El tiempo no nos da para hablar de todas, pero esta hemorragia obstétrica viene a ser muy importante dentro de este capítulo de hemorragias adquiridas del fibrinógeno, deficiencias adquiridas del fibrinógeno, perdón. La Organización Mundial de la Salud habla de que la hemorragia obstétrica se considera la hemorragia obstétrica anormal, se considera la pérdida superior a 500 mililitros de sangre en las primeras 24 horas en el posparto y a una pérdida mayor de 1000 mililitros en la poscesárea. 1.7 de todas las mujeres en el parto o en el parto vaginal o en cesárea van a presentar una hemorragia de este tipo anormal. 2/3 partes de ellas no van a tener ningún factor de sospecha, ningún factor de riesgo identificable previo a la llegada al parto o a la cesárea. La hemorragia obstétrica es la principal causa de mortalidad materna. En el mundo se reportan anualmente alrededor de 143.000 muertes maternas secundarias a la hemorragia. Entonces, la identificación oportuna y el tratamiento temprano de esta entidad nos va a disminuir la morbilidad y la mortalidad hasta en un 90%. Y la mortalidad y la morbilidad es muy importante porque muchas de estas mamás van a terminar en histerectomía. Durante el embarazo ocurren una serie de cambios fisiológicos. Están los cambios fisiológicos cardiovasculares, que hay un aumento del gasto cardíaco significativo desde la 8ª semana de gestación hasta el momento del parto, y durante el parto puede haber un aumento en el gasto cardíaco que corresponde hasta un 34%. El volumen sanguíneo se incrementa en un 40% durante la gestación, y este incremento del volumen sanguíneo está dado más a costa de plasma que de volumen de glóbulos rojos. Entonces vamos a tener realmente durante el embarazo una relativa hemodilución de la paciente. Gracias a este aumento de volumen y al aumento del gasto cardíaco, pues una paciente embarazada es capaz de tolerar una pérdida sanguínea hasta de 1000 mililitros. Ya por encima de eso va a comenzar a tener las manifestaciones de esa hemorragia. También tenemos unos cambios en la concentración de factores que determinan una relativa hipercoagulabilidad de la paciente embarazada, que está dado por aumentos en muchos factores, pero principalmente aumenta el factor de von Willebrand a partir del segundo trimestre de embarazo, aumenta el factor 7, aumenta el factor 8, el factor 9, y también hay un aumento importante en las concentraciones de fibrinógeno. Y hay una disminución en los inhibidores de la coagulación, principalmente la proteína S y el síndrome fibrinolítico. O sea, todo eso nos está dando como les decía, un estado de hipercoagulabilidad de la mujer embarazada. Las causas de esas hemorragias obstétricas pues son muchas. Yo no soy ginecólogo, espero que aquí no haya ninguno porque en tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces
Entonces, las alteraciones primarias para determinar esta hemorragia obstétrica están precisamente las alteraciones en el fibrinógeno que hoy estamos hablando, las alteraciones en el factor 11, las alteraciones en las plaquetas y del von Willebrand. Son entidades bien importantes porque decíamos, tanto las alteraciones del fibrinógeno como el von Willebrand son entidades que un porcentaje bien importante de los pacientes suelen ser asintomáticas. Entonces la paciente llega a su embarazo sin conocer su estado de alteración de uno de estos factores. Y como en nuestros países usamos muy poquito la consulta preconcepcional para poder hacer una investigación y poder llegar preconcepcionalmente a un diagnóstico de estos, muchas veces terminamos dándonos cuenta de una alteración de estas es en el momento del sangrado anormal posparto. Y están las alteraciones de la hemostasia secundarias, ya, que pueden ser dadas por hipotermia, por acidosis, por dilución de los factores de coagulación durante la reanimación de cristaloides, por una coagulación intravascular diseminada. Pérdidas de volumen sanguíneo de más de 150% nos va a dar un fibrinógeno ya menor de 100 miligramos por litro, que estaría entrando dentro de ese rango crítico para aumentar y volver un círculo vicioso de esa hemorragia en esa paciente. Y ya cuando la pérdida y la reposición que le hemos hecho a esa paciente es más del 200%, ahí ya va a venir a aparecer la prolongación de los tiempos del TP y del TPT. Entonces vemos cómo si esperamos a que haya prolongación de los tiempos, generalmente esto se da bastante después de que ya el fibrinógeno llegó a un nivel crítico. ¿Cómo hacer el diagnóstico de estas pacientes? Pues idealmente uno diría sería medirles el nivel de fibrinógeno, pero esta prueba va a tener una utilidad muy limitada en el caso del paciente o la paciente ginecostétrica con una hemorragia masiva, porque es una prueba que se demora, es una prueba que no se puede hacer al lado del paciente, que tiene un tiempo para tomarla, enviarla, para tener la respuesta, y ya cuando tengamos la respuesta, pues no es una prueba útil para el cuadro agudo. Entonces, la que nos puede ayudar mucho es la tromboelastografía, que esa sí es una prueba que podemos tener al lado del paciente y que nos va a dar una imagen global de lo que es la coagulación en ese paciente. Son muchos los aspectos que hay que ver ahí en la tromboelastografía, pero para el caso que estamos hablando, estos 3 puntos serían como los primordiales. Paramos cuidado a lo que es el tiempo de reacción, que ustedes los ven allá, este no alumbra mucho, allá al comienzo de la primera parte de la tromboelastografía, ese tiempo de reacción que normalmente debe estar entre 4 a 8 minutos, cuando la paciente ha tenido un sangrado muy abundante o cuando ha tenido ya una hemodilución por toda la reanimación que le hemos hecho, entonces va a comenzar a prolongarse y vamos a tener un tiempo de reacción entre 11 a 14 minutos, que cuando es esa alteración siempre nos hace sospechar que el problema está a nivel de fibrinógeno y el manejo de esa paciente debe ser con reposición con concentrado de fibrinógeno. La otra posibilidad es el aumento de la amplitud máxima en la tromboelastografía, que normalmente debe ser la disminución de la amplitud máxima en la tromboelastografía, que normalmente está entre 55 y 73 milímetros. Cuando esto baja de 47 milímetros, nos está hablando que el problema es ya a nivel de plaquetas, ¿sí?
y el manejo de una paciente que presente alteración a ese nivel sería haciéndole reposición con concentrado de plaquetas. Y el tercer punto es el LI30, que nos va a estar hablando del porcentaje de lisis del coágulo en los 30 minutos siguientes. Normalmente tenemos que esto debe ser de 0 a 7.5%, y cuando el paciente tiene un sangrado masivo, esto nos va a aumentar y puede llegar a más de un 7.5%, que nos está hablando de que está ocurriendo una hiperfibrinolisis, y en ese caso el manejo sería agregándole a la paciente ácido tranexámico. Durante la gestación, idealmente, sobre todo si conocemos que se trata de una paciente de afibrinogenemia, deberíamos iniciar la reposición de concentrado de fibrinógeno en forma entre más temprano mejor, para evitar los abortos, las pérdidas fetales, y el nivel mínimo objetivo debe ser tener esa paciente todo el tiempo sobre más de 0.5 gramos por litro, ¿sí? Y para el momento del parto, el ideal es poderla llevar a 1.5 gramos por litro. Se debe monitorizar los niveles de fibrinógeno mensualmente durante todo el embarazo y monitorizar estrechamente el crecimiento fetal y el desarrollo placentario en la paciente. En caso de abortos recurrentes de una paciente con hipofibrinogenia, que ya le descartamos otras etiologías, también en ese paciente se postula a hacer una reposición profiláctica de factor desde principios del embarazo. La tromboprofilaxis es importante, sobre todo poscesárea, en pacientes con antecedente de trombosis o pacientes con afibrinogenemia que tienen riesgo de trombosis, factores de riesgo de trombosis como la obesidad. Manejo de complicaciones trombóticas, esto es un problema, es un lío, es algo bien difícil, porque hay que tratar de mantener un equilibrio en estos pacientes para manejarle su problema trombótico sin aumentar el riesgo hemorrágico que ya de por sí el paciente tiene. Entonces se debe proveer suficiente hemostasia mientras se minimiza el riesgo del tromboembolismo. Se debe iniciar el reemplazo de fibrinógeno concomitante con la anticoagulación en los pacientes de anfibrinogenemia que presentan tromboembolismo venoso profundo. El medicamento recomendado son las heparina de bajo peso molecular, y la duración y las dosis de esa anticoagulación pues es semejante a las que se usan en pacientes con un tromboembolismo, una trombosis venosa. El tratamiento de elección para las alteraciones, tanto las congénitas que vimos como las adquiridas, pues es la reposición con concentrado de fibrinógeno. El plasma fresco y el crioprecipitado que contienen fibrinógeno pues van a tener riesgo de complicaciones de tipo transfusional, sobrecarga de volumen, transmisión de enfermedades. Más adelante vamos a ver una diapositiva en que vemos esto más a detalle. ¿Cuál es el nivel óptimo mínimo de fibrinógeno? Tenemos que, dependiendo de la gravedad de sangrado, si tenemos un paciente con un sangrado que compromete la vida del paciente, el objetivo va a ser llevar los niveles de fibrinógeno a 1.5 gramos por litro. Si es un paciente con un sangrado moderado que no le compromete la vida, como podría ser una hemartrosis, el objetivo es tener niveles de 1 gramo por litro. Y en hematomas musculares el objetivo es 0.5 gramos por litro. Existen muchas fórmulas para calcular la dosis de fibrinógeno. A mí la que más me gusta es esta que tenemos aquí, porque tiene en cuenta primero eso, ¿no? El nivel objetivo al cual yo quiero llevar al paciente, le resto los niveles basales que él tiene,
eso se multiplica por 0.43 y por el peso del paciente y me va a dar la dosis que ese paciente requiere, que va a ser una dosis adecuada al tipo de sangrado que el paciente está teniendo. Existe esta app que muchos de ustedes ya la tienen, es una app desarrollada por Octafarma, en que hay varios algoritmos para manejo de sangrado y eso, y la traigo a colación porque ahí en esa app hay una formulita, hay un aplicativo para calcular la dosis de fibrinógeno. Entonces ahí les va a dar, ustedes le dan si conocen el nivel base del paciente, si no lo conocen, de todas maneras se puede hacer el cálculo, le agregan el peso del paciente y el app les determina la dosis promedio con que ese paciente se debería manejar. Ahí está la comparación entre usar crío y usar un fibrinógeno concentrado, un concentrado de fibrinógeno, pues muchas ventajas. El hecho de tener una doble inactivación viral disminuye prácticamente el riesgo a cero de contaminación por infecciones. El contenido del fibrinógeno en el concentrado es estándar, mientras que en el plasma o en el crío son variables. El almacenamiento, pues por 30 meses a temperatura ambiente del concentrado de fibrinógeno. El volumen de infusión es muchísimo más pequeño. La rápida reconstitución, en el crío tenemos que esperar a que se descongele, esto lleva un tiempo mientras se hacen las pruebas y para hacerle la transfusión. En cambio, la reconstitución del concentrado de factores en 5 minutos, ¿sí? Menos frecuencia de reacciones. En cuanto a la profilaxis está indicada en casos de sangrados severos y recurrentes. Hay un consenso de varios países europeos, de un grupo de países europeos, que determinó que se debe hacer profilaxis en casos de afibrinogenemia, después de un sangrado que comprometa la vida o después de sangrados recurrentes severos. Durante la profilaxis, la meta es mantener el paciente en un nivel mínimo de 0.5 gramos por litro. Si uno requiere modificar la dosis, ya después de que uno estableció la profilaxis con el paciente, generalmente recomiendan disminuir más bien un poco la frecuencia antes de subirse uno mucho en las dosis individuales. En promedio uno puede hablar de que la profilaxis se puede hacer con una dosis cada 15 días. Y la dosis se modifica de acuerdo con la evolución clínica del paciente y con el nivel de fibrinógeno. Para terminar, hablando de que es de los concentrados que hay en el mundo disponibles de fibrinógeno, este fue el último que salió al mercado. Siempre tiene algunas ventajas con respecto a los anteriores. Según me decían, entiendo que este es el que tienen ustedes aquí en República Dominicana disponible. Es un concentrado de fibrinógeno altamente purificado, derivado de plasma. Prácticamente tiene ausencia de otros factores, de otras proteínas. Tiene una doble activación viral. Vienen ampollas de 1 gramo por 50 mililitros. Lo que les decía del sistema de rápida constitución, en menos de 5 minutos puede tener uno el factor listo para aplicárselo al paciente. Tiene un contenido suficiente de factor 13, que esta es una de las ventajas que dan sobre los anteriores concentrados de fibrinógeno que no tienen factor 13, y ya hablábamos al principio lo importante que es ese factor 13 para esa reticulación del coágulo. Las indicaciones del concentrado de factor de Fibriga, prácticamente todo lo que hemos hablado hasta ahora, tanto en las congénitas como en las adquiridas.
para ver ahí otras diferencias. Yo creo que ya las hablamos prácticamente todas, y resaltar la parte de los niveles, mientras que con el concentrado sabemos que vamos a estar aplicándole 1 gramo al paciente por cada ampollita que le apliquemos. En el crioprecipitado oscila entre 120 a 200 miligramos por bolsa, que es una ampliación, una variación muy amplia. Entonces nos va a costar trabajo, y el número de unidades de bolsas que tendríamos que ponerle a un paciente que en promedio necesite 1 gramo o hasta 2 gramos, dependiendo del sangrado que tenga. Resaltar precisamente esa velocidad de reconstitución. Hay este estudio en que hablan que cada minuto de tardanza en iniciar el hemocomponente en un paciente de estos de sangrado masivo aumenta en 5% el riesgo de mortalidad. Entonces, la velocidad con que iniciemos el tratamiento va a ser muy importante. La dosis de Fibriga, si uno la quiere así como por kilo, hablamos de 35 a 70 miligramos por kilo, aunque como les decía, lo ideal es utilizar la formulita que les mostraba antes o el app que nos han estado ofreciendo. Monitorizar el nivel de fibrinógeno es recomendable durante el tratamiento. La idea es tener niveles de 100 miligramos por decilitro o de 1 gramo por litro para sangrados moderados, y ya les dije de 1.5 gramos por litro para sangrados mayores. La rata de infusión máxima es de 5 mililitros por minuto. La ampolla tiene 50, o sea, se estaría aplicando más o menos en 10 minutos. La siguiente dosis va a depender de la evolución del paciente y del nivel de fibrinógeno que nos reporten. Pero en la mayoría de los vamos a tener suficiente con una dosis única precisamente por la vida media que les decía que tiene el fibrinógeno. Pero pues se debe monitorizar, y de eso va a depender la necesidad de una segunda dosis. Muchísimas gracias.